Ain Samuel Ambeor, Laxmi de Jesucristo, hombres Cristos dioses, resurrectos, reencarnados, inmortales, alabado sea Dios manifestado e manifestado hoy y siempre. Estamos en armonía con la vida, estamos en armonía con la paz, estamos en armonía con el amor, estamos en armonía con Dios. Paz inverencia, hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas a Ismarsha Védicos, esta religare que estamos rotando en esta semana. Esta religare es muy especial porque concentra esa sabiduría hindú, Ismarsha, Kundalini Védico, Lakshmiana, Brahma, Vishnu, Shiva, Rama, Krishna, Fujiva, Vaji, Sivananda, Dalai Lama, Bodhidharma, Tao, Yoga, Zen, Búdica. Impresionante. Un tema muy especial acerca de la eliminación de la falsa personalidad de miedos, dudas, frustraciones, complejos de inferioridad para emerger con una nueva personalidad de sinceridad, de confianza, de seguridad, de valor. Escuchémosle al maestro Samuel Ambeor acerca de esa falsa personalidad. Únicamente aquí no utilizamos para el estudio más que el centro formativo, el se registra. El intelecto, pues, obviamente vamos mal, estamos destruyendo ese centro. Pero si estudiamos el versículo bíblico y luego nos absorbemos en profunda meditación, con el propósito de hacernos consciente por iluminación del hondo significado de aquel versículo, entonces se forma, dijéramos, un intercambio entre el ser y el saber. El saber se funde en el ser y el ser se funde en el saber, y de esa fusión integral resulta la llamarada viviente de la comprensión. A ver, hermano, estudiante, venerable maestro, y en el caso de un anasmusiano, corre el peligro de formar una falsa personalidad en el cuerpo astral. Maestro, ¿te refieres al cuarto caso, o cuál de ellos te refieres? Estudiante. Bueno, a alguien que haya formado su cuerpo solar astral y no haya muerto en el pecho. Maestro, pues hay 4 clases de Anasmusen. El primero lo tenemos en el hombre puramente físico, en el hombre que no tiene sino el cuerpo planetario y nada más, aunque sea en un elemento, un algo fatal obviamente, sino desintegro que tiene de Anasmusen. Pero al fin y al cabo es después de la muerte segunda. Hay una segunda clase de Anasmusen. Aquellos que se crean el cuerpo astral, o sea el cuerpo quetzano, incuestionablemente, si no disuelven el ego, a la larga, se convierten en Anasmusen. Entonces para ellos no hay sino un camino: reincorporación incesante en organismos animales. Dejar cuerpos humanos y seguirse reincorporando en organismos animales. Así, poco a poco, van eliminando lo que tengan de Anasmusen. Hay una tercera clase de Anasmusen. Los que fabricaron los cuerpos superiores de ser, es decir, los hombres verdaderos que no disolvieron el ego, que crearon los cuerpos existenciales superiores del ser, pero que no desintegraron el yo, se convierten en Anasmusen. Estos tienen que desintegrar el yo, o involucionar entre las entrañas del reino mineral superior. Bien, aquí tenemos una información especial del maestro en su conferencia acerca de hasta la muerte segunda, y obviamente tenemos allí unos 40 y más minutos que podemos revisar allí en el link de comentarios. Tenéis el audio también de la conferencia del maestro, revisad allí, y vamos a ver cómo se elimina, estimados y estimadas, esa falsa personalidad de miedos que todos hemos creado en mayor o menor escala. Esa falsa personalidad se relaciona incluso con una parte genética, ya que nuestros progenitores, de acuerdo a lo que ellos han sido en su aspecto de si han sido personas de valor, de confianza, de paz y armonía, o han desarrollado una personalidad de miedos, eso en el esperma y en el óvulo, en el momento de la concepción, de acuerdo a cómo han sido en esos años, pues obviamente en ese tiempo se impregna características de lo que es el padre, la madre, hacia el esperma y el óvulo, y obviamente de eso se va gestando un nuevo cuerpo físico en el vientre materno, y allí se va transmitiendo ya a los 5 centros del cuerpo, del nuevo cuerpo físico, 3 cerebros y 5 sentidos, ya ciertas características de ciertos falsos programas, falsos patrones de
falsas personalidades de miedo. A su vez, entre 0 a 7 años, de acuerdo al entorno donde te has desarrollado, de acuerdo al ejemplo positivo o negativo de las personas, se va creando esa nueva personalidad, nosotros ya sea de confianza, de seguridad o de miedos. Entonces, en las personas que os rodearon en esos primeros años de vida, han sido personas que han tenido demasiado miedo, ya por ego, ya por falsas personalidades de miedo. Una es el ego de miedo, pues que lo vemos de un simple 108 vidas, y otra muy diferente es la falsa personalidad de miedos que se va creando en esta vida. No solamente hay falsas personalidades de miedos, en estos meses de noviembre y diciembre estamos trabajando para desintegrar la falsa personalidad de miedos y crearnos una nueva personalidad de seguridad conscientiva, confianza, valor, paz, armonía. Pero tenemos más falsas personalidades de iras, de codicias, de lujurias, de envidias, de intelectualismos, emocionalismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que descubrir qué tipo de falsas personalidades características tenemos. A su vez, en el libro Curso Zodiacal, de acuerdo a lo que nos enseña el maestro Samuel Ambeor, tenemos una característica de cada quien como eso, rasgo psicológico, que es clave también dedicarnos a eliminar esos aspectos ya en egos, para también ayudarnos en la eliminación de la falsa personalidad y eliminar también falsas personalidades para adelantarnos en el trabajo ya de meditaciones de muerte budista para desintegrar el ego, o sea, va a la par. Esa falsa personalidad de miedo también se hereda ciertos patrones y características en el aspecto sexual con la pareja, porque por medio de esa relación sexual se conectan los átomos, las células, los centros energéticos, sentidos de los cuerpos, y se retransmite información como carpetas de archivos hacia la otra persona. O sea, imagínate, tienes dos computadoras. ¿Qué necesitas para que se transmita información de la una a la otra? Obviamente un cable que se conecta. Y luego sí comienzas a pasar toda información de la una a la otra. Lo mismo pasa con los cuerpos de las personas. En el aspecto sexual se retransmite una información genética de átomos y células, y se transmite la información que tiene guardada la otra persona en sus cinco centros del cuerpo, 5 sentidos, 3 cerebros. Entonces, obviamente, en este caso, ya con la conexión sexual, se va transmitiendo toda aquella información a la otra persona. Entonces, después de un tiempo, vas a actuar, obviamente, tal cual como es la pareja que tienes, porque ya pasaste toda la información a tu cuerpo mediante el acto sexual, y a su vez vas a actuar también como son en parte los familiares de aquella persona, porque obviamente mediante eso se transmite una información de ciertas taras hereditarias y de ciertas genes, incluso de los familiares de toda tu pareja. Entonces, por eso es que antes revisaban la cuestión de la familia y todo aquello, porque si en medio de eso hay taras de delincuencia, de homosexualismos, de situaciones de crímenes y todo eso, pues se va heredando ciertas características, y después la persona va a actuar tal cual porque ya tiene el programa dentro y le pasó ese programa mediante el acto sexual que tuvo la pareja. Ahora imagínate una persona que se junta con las damas pues que están en la prostitución, ¿qué tipo de información genética va entrando a esa otra persona? Entonces ello no es de admirarte que personas pues que eran más respetuosas de lo divino o de las personas, de la noche a la mañana comienzan a actuar ya o más negativamente, porque claro, el acto sexual ya se les pasó de la dama que está en la prostitución desde sus 5 centros energéticos, 3 cerebros, 5 sentidos, información hacia el cuerpo y los centros energéticos de la otra persona y viceversa. Entonces obviamente esa es una manera de pasarse información entre las personas. Imagínate con esto, una persona es rica, millonaria, próspera, tiene secretos para los negocios o para la salud, para el amor,
para el dinero, prosperidad físico-conceptiva. ¿Dónde está el secreto para que te pase información? Obviamente, si esa persona te enseña, te transmite eso mediante libros, etcétera, tienes parte de esa información. Pero en ese caso, si él, por ejemplo, se divorcia de su pareja, por X o Y motivo, o simplemente tenía una enamorada y con ella tuvo el acto sexual, ¿dónde crees que está ya la información de él? Entonces esa dama tiene toda esa información de ese varón y tiene dentro de ella misma todo ese conocer, esa sabiduría de aquel varón en sus 5 centros energéticos, 3 cerebros, así ella no se cuenta. Entonces, si otra persona, otro varón, se enamora de aquella dama y mediante el acto sexual se va a retransmitir ya genéticamente toda una información de los 5 centros de aquella persona, 3 cerebros, 5 sentidos. Y a su vez todos los genes y el cuerpo se van pues mezclando impresionantemente con una nueva constitución genética mediante ese acto sexual. Por eso, obviamente, en los antiguos tiempos cuidaban mucho que no se junten personas o no se casen con otras personas que no tenían un estatus social alto o incluso de cámaras esotéricas altas para que no se les transmita información a las otras personas mediante el acto sexual. Bien, entonces tú ya tienes características también de la pareja con la que estás y viceversa. Y la persona en su tiempo y momento, porque eso va dando sus frutos, va a actuar lógicamente de acuerdo a lo que es la otra persona y tal vez va a actuar hasta sin darse cuenta, lógicamente porque ya tiene retransmitido toda una información genética mediante el acto sexual. A su vez, los egos que nosotros hemos creado, miedos, dudas, frustraciones también, en un ciclo de 108 vidas, eso pues ya entre 0 y 7 años se reitera un nuevo cuerpo que ya nacemos, y obviamente de allí comienzan a programarnos falsamente nuestro propio ego que hemos creado, como se han transformado las impresiones en la vida, y de eso también, de esa falsa programación y falsos sellos que deposita el ego en los 5 centros de la máquina humana, 3 cerebros, se impregna una nueva falsa personalidad, en este caso miedosa, tímida, una falsa personalidad de dudas, frustraciones, complejos, etcétera, etcétera. Entonces ahora ya vemos de dónde emergen las falsas personalidades. Solución: la meditación de formateo y creación de una nueva personalidad para ir desintegrando todas esas falsedades, esos odres viejos y crearnos una nueva personalidad de confianza, de valor, de seguridad. Bien, estimados y estimadas, vamos a hacer unas alabanzas aquí en el Preslom de meditación praxis. Y vamos a hacer este mantra impresionante como es el Om Mani Padme Hum, un mantra que nos ayuda a desarrollar la intuición, clave trascendental, estimados, estimadas.
Inhalamos y exhalamos. Runa Fa para el despertar de la conciencia. Talones juntos, punta de los pies abiertos. Fuerza maravillosa del amor avivando mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte, llevando energía a los centros magnéticos. Fa, fe, fi, fo, fu. Fuerza maravillosa del amor, avivando mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Fa, fe, fi, fo, fu. Continuamos. Inhalando, exhalando. Inhalamos, exhalamos. Exacto. Siguiente ejercicio, bajamos un poco, inclinamos las rodillas. Siguiente. Muy bien. Vamos a pasar al pre-shalom de meditación praxis, a realizar la meditación de formateo, estimados, estimadas. Vamos a ubicarnos cómodamente, vosotros también allí en casa donde estáis. Obviamente seguimos porque esto es praxis, 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 estimados, estimadas. Antes de aquella meditación, pues acordemos que tenemos una federación de órdenes religales, estos son conscientivos que emergen de la Iglesia Gnóstica Cristiana de la Resurrección, el Sumo Supremo Santuario Arcángel Samuel Ambeor, Monasterio Gnóstico Cristiano, Rosa Cruz de Cúmenes, el Lumen del Lumine, Laxmi Daimon, Catedral del Alma, Tahuantinsuyo Solar, Igneo Jesucristo, la Fortaleza Padre Dios, la Esrénibo y la Confederación de Religiones Públicas o Religales, y que Om, sus Maxavédicos, Tor, Concentración, Daimon, Tenema, Orden Yod Jehová, Lumens del Sol, a la Acción Corán o Sirians. También las misiones e instrucciones, claves para cada, como es los lúmenes interfamiliares amistad, los lúmenes la Esrénibo dármicos, lúmenes santuarios de curación, los lúmenes iniciáticos Pistis Arsiluz, la revista Barbelo y misiones del saber conscientivo. Si usted está practicando los tres factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificio, que nos enseña públicamente el maestro Samuel Ambeor, en la ciudad, país, continente que está, puede usted sembrar estos soles conscientivos, obviamente, y federarlos o confederarlos a la capital matriz del Gnosticismo Universal, ubicados en la capital matriz de Gnosis Religares, Santa Ana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria, Latinoamérica, American Planet. Otra opción, puede federarlos o confederarlos a otra sede hermana gnostizante existente en el planeta, hay más de 30 sedes internacionales. Otra opción, puede representarlo directamente desde su conciencia y ser el nuevo misionero patriarca secretario o patriarca del Gnosticismo Universal, patriarca si ya está en sus 5 iniciaciones de misterio mayores, y sembrar una sede a nivel de local, ciudad, provincia o nacional o internacional, y expandirse sembrando más monasterios, premonasterios a nivel planeta. Usted, ya representando la Iglesia Gnóstica Cristiana Lasriánimo, libremente puede, obviamente, ir a la religión que quiera, en general a nivel planeta, la que también quiera. Puede abrir otras religiones, iglesias, puede ir al partido político que quiera y a la orden esotérica que usted quiera, y seguir representando normalmente la Iglesia Gnóstica Cristiana Lasrénimo con todo su orden y organización. También, obviamente, estos soles conscientivos los siembra con sus primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel. También, para ello pasa un auto-ungimiento sacerdotal y comienza el temario. Y tenéis las liturgias, los pensos de cada una de las cámaras, y obviamente te vas integrando en estas rotaciones para seguiros capacitando para que aquello tenga triunfo, el triunfo eterno, lo que va a representar, estimados, estimadas. Bien, proseguimos con la meditación para desintegrar la falsa personalidad.
Seguimos, mantra Ham Sah. Shah. 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 Relajamos más el cuerpo y relajamos más la mente. Koa. Gate, gate, para sangate, bodhi, swaha. Relajamos las emociones más. Estamos en armonía con la vida, estamos en armonía con el amor, estamos en armonía con la paz, estamos en armonía con Dios. Omnis hau íntimo, Cristo, Ram y o Asilus. Pedimos asistencia a nuestro real ser interno, Madre Divina, la energía crística universal, las energías de la Trimurti, Padre Nuestro y sus 42 jerarcas de la ley divina y las energías del divino Daimon para la meditación que vamos a realizar. Conciliamos sueño entrando en nuestra vigilia, ojos cerrados, sin dormirnos. Nos concentramos en crearnos una nueva personalidad de confianza, de valor, de seguridad cognitiva y eliminar la falsa personalidad de miedos, dudas, frustraciones, temores, complejos de inferioridad, superioridad, preocupaciones. Entramos en meditación de formateo, realizamos una meditación de retrospección, revisando cómo eran las personas que nos rodeaban entre los 0 y 7 primeros años de vida, 7 y 14 y 21. También revisemos cómo han sido nuestros seres queridos, progenitores, y también abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. A su vez, cómo ha sido, cómo es nuestra pareja, la persona que tenga parejas, también parejas, cómo son sus familiares, toda esa genética de taras hereditarias. Y revisamos también qué tipo de ego, de miedos hemos creado en este ciclo de 108 vidas. También que hemos visto en medios de comunicación, televisión, internet, radio, etcétera, porque de eso también hemos creado cierta falsa personalidades de miedos y hemos visto, por ejemplo, películas de terror, cosas ahí por el estilo. Seguimos. Comprendamos que de eso ha salido una falsa los 5 sentidos, 3 cerebros. Pedimos a las jerarquías que hemos invocado, a nuestro ser Madre Divina, a las jerarquías superiores, nos desintegren todas esas falsedades con nuestro poder ígneo de energía transmutada y también con el poder de aquellas jerarquías. Que se desintegren todos esos falsos patrones, falsos hombres viejos que no sirven para nada, esos falsos sellos que están allí. Mantra ese. Digamos, a su vez que se desintegren esas falsas personalidades de miedo que hemos creado hasta hoy. Dudas, frustraciones, temores, preocupaciones, complejos de inferioridad y de superioridad. Todo eso se reduzca por la era cósmica, se deselle, se desintegre toda esa falsa personalidad. Conseguimos que se desintegren todas esas efigies mentales de miedo, dudas, frustraciones, temores, etcétera, que tenemos en la quinta dimensión mundo mental, producto de los pensamientos negativos. Ya desintegrado eso, ahora sí, autoprogramémonos conscientivamente con ejemplos de valor, de fuerza, de seguridad conscientiva, de acuerdo a los ejemplos de los dioses diosas en lo más sabio del manejo de sus virtudes y sus leyes. Allí
allí depositar esa seguridad de un Abraham, Moisés, un rey David, Salomón, ese poder fuerte de un Hércules, de un Cristo, Samuel Ambeor, encerrando en los infiernos a los demonios del Averno. Allí, como enseña el libro La Revolución de Ben, un Hércules destruyendo esos demonios que representa su país psicológico. Un Zeus con ese valor y fortaleza allí en los Olimpos. Una Atenea, un Maestro Jesús el Cristo con esa seguridad en Dios, etc. Eso nos instalamos en los 5 centros del cuerpo, 3 cerebros, 5 sentidos, mediante la reflexión y el análisis sobre esos ejemplos positivos de valor y seguridad conscientiva. Esos ejemplos de respeto a los dioses, diosas, a las personas y hasta los mismos demonios, demonias del Averno. Agradecemos a las jerarquías que nos han asistido. Abrimos nuestros ojos. Esto practicado 1 hora, en horas de la noche, otra en la madrugada y en el día, que es en el día. Por veces pues se desintegra esas falsas personalidades y creamos nuevas personalidades de valor, de confianza, de seguridad. Obviamente, y aprender a manejar sabiamente, inteligentemente la nueva personalidad que vamos adquiriendo, estimados, estimadas. Atentamente, la capital matriz del Gnosticismo Universal, Gnosis Religare, Ismarsha Védicos, el socio dirigido, y el premonasterio Lakshmi Daimon Ucherucha de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador. Switcher Taf, instructor, paz inferencial, hermanos y hermanas. Continuamos con los compañeros, compañeras de Pensum Tridentino y precolegios.